Hola, muy buenos días. Me presento, soy el licenciado Víctor Daniel Solórzano Subirza. Tengo 33 años, radico en la Ciudad de México. Eh, Actualmente, pues es un gusto el acompañarlos en estos dos cursos que vamos a tener con respecto a el derecho laboral y con respecto al derecho mercantil. Esta primera sesión es súper importante porque son ramas del derecho que van relacionadas. Deseo que pues estos conocimientos que pueda compartirles pues sean de bastante utilidad y que pues obviamente generen ustedes un interés y un conocimiento propiamente de lo que es el área jurídica, principalmente de estas dos ramas, que son pues el pan nuestro de cada día en la vida de los abogados, no nada más con respecto a litigio, ¿no? También está el tema de la investigación, también está el tema pues de la asesoría jurídica que las empresas necesitan o que pues día a día pues el abogado va desarrollando, ¿no? Entonces es súper, súper importante estas dos ramas. Espero que sean de provecho para ustedes, espero que puedan precisamente comprender el ámbito que nos estamos encontrando con respecto a estas ramas del derecho y que pues ustedes también tengan la inquietud para seguir profundizando. De pronto en nuestra profesión y con respecto a las otras profesiones, pues los mismos profesionistas o los mismos estudiantes de pronto dicen, ah, bueno, es que es derecho, es sencillo. La realidad es que no, implica mucho estudio, implica que pues uno tenga precisamente el análisis y la capacidad comprensiva para poder desarrollar pues los temas que vamos a ir como tratando, ¿no? En primer lugar, y con respecto a estas sesiones, ya me presentó un poquito, les comparto también una parte de mi currículum. Como ya les mencionaba, soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Me titulé en el 2014 con tres temas de tesina, uno en Derecho Administrativo, uno en Derecho propiamente internacional privado y finalmente una en Sociología Jurídica. También tengo estudios truncos en filosofía, estudié 3 años filosofía, únicamente me faltó el último año, que son las materias con respecto a la titulación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, en Guadalajara. Soy propiamente, pues tengo estos estudios y también actualmente estoy estudiando una maestría en Derecho Corporativo. Y pues bueno, es un poquito como mi currículum académico con respecto a lo que hago actualmente. Pues soy parte de un despacho jurídico de KS Consultoría Legal, en la cual nos encargamos de dar una asesoría integral a las empresas con respecto a la materia laboral, ¿no? Precisamente todo lo que tiene que ver con los contratos, rescisiones, la parte del litigio, e incluso pues también las asesorías para evitar algunas de las contingencias que puedan suscitarse en las empresas día a día. Eso es con lo que pues me encuentro laborando actualmente, aparte de tener también experiencia en el litigio, en materia laboral, en materia familiar y también en materia administrativa, en materia administrativa en el área de responsabilidad de los servidores públicos y un poco en derecho fiscal. Y también me dedico a la asesoría jurídica y a la defensa de los trabajadores. Pues bueno, esta es una pequeña presentación y pues vamos a darle a lo que nos toca, ¿no? Precisamente a esta materia del derecho mercantil, que es súper importante en la vida nacional y lo que me gustaría primero, el que pudiéramos como tocar y que pudiéramos como comprender es qué se ha de entender por derecho mercantil, ¿sale? Voy a compartir un momento la pizarra, vamos a ir escribiendo. Voy a subir precisamente el material que vamos a estar compartiendo y que vamos a estar
viendo en el transcurso de la clase en la plataforma para que esté disponible por ustedes. Allá hay algunas actividades. Lo que yo busco precisamente es de que no te llenes de teoría, que no se llenen de únicamente de los conceptos, sino que poco a poco también lo vayan poniendo en práctica. ¿Para qué? Porque al final del día, pues pueden llenar de mucha teoría, pero al momento de ejercerlo sí es como medio complicado porque uno se queda de pronto pensando, bueno, ¿y esto que aprendí en la universidad, esto que aprendí en la escuela, en qué momento lo aplico, ¿no? Entonces las actividades que van a estar en conjunto con este material que les voy a estar compartiendo, pues van a estar a su disposición. Es muy importante que las realicen. Si tienen alguna duda, pues me pueden escribir en el grupo del WhatsApp. De pronto estoy un poquito ocupado, pero en la medida de lo posible, pues les ayudo a resolver sus dudas. Y incluso si necesitan a lo mejor un poco de bibliografía, también se los puedo compartir. Pues vamos a comenzar y les comparto la pizarra. Y esperamos un momentito en lo. Muy bien. Eh, ¿Qué tenemos que saber como básico de lo que es el derecho mercantil, ¿no? Sé que algunos de ustedes se van integrando a lo que es esta materia. Sé que algunos de ustedes a lo mejor es un poquito nuevo y que de pronto podemos como no comprender las cosas, no se preocupen, esto es poco a poco. En la medida que vayan avanzando con sus materias, también van a poder ir comprendiendo como ciertos conceptos, ¿no? Que a lo mejor ya ahorita en un primer momento vamos a estar tratando, pero pues ustedes no se preocupen, no se estresen, es algo que poquito a poquito vamos a ir dando, ¿sale? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Bueno, el derecho mercantil, en específico en nuestro país, pues se vio en un primer momento, y nada más también, bueno, nada más aquí en nuestro país, eh, unido muy estrechamente a lo que es el derecho civil. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, al final del día, el derecho civil lo que busca, o como primer rama del derecho, o la fundamental, por así decirlo, o la que dio lugar como a las otras, lo que está buscando es el regular las relaciones que tienen los sujetos con respecto sus, a sus bienes, con respecto a un servicio, y que pues al final del día, pues esto lo que hace y lo que hizo por muchos siglos, por mucho tiempo, fue ir configurando estas relaciones, ¿no? Podemos pensarlo de la siguiente manera: ustedes en su vida diaria, pues van realizando ciertas actividades o tienen ciertos intereses o comparten ciertas cosas, ¿no? Pensémoslo, no sé si alguno de ustedes tiene una... Buen día, Misael. Ustedes tienen algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, algún trabajo o la renta que en un primer momento pueden tener los que rentan, los que van a comprar su casa, pues ahí ya tenemos como una primera actividad, ¿sale? Esa actividad, pues obviamente implica un bien, implica un objeto, y este objeto, pues, en un momento determinado puede pertenecerle a alguien más. Cuando nosotros realizamos algún acto jurídico, pues lo que hace en el derecho civil, por ejemplo, con el tema de la compraventa, es trasladar la propiedad de un sujeto a otro. ¿Sale? Allí hay una relación, dos personas están teniendo una relación con respecto a un objeto y se obliga, por una parte, uno a dar una cantidad de dinero y el otro a entregar el objeto. ¿Sale? Y bueno, al final del día, pues está como muy estrecho, ¿no? Si nos vamos como al inicio de la historia humana, pues obviamente
estas relaciones, pues, se iban dando, pero no se tenían una regulación propiamente, ¿no? Si recordarán como algunas de sus clases, pues los primeros códigos, pues son prácticamente códigos de regulación de ciertas conductas, ¿no? El ser humano es un ser que está en constante relación, también en constante conflicto, y pues necesita ciertas reglas para poder convivir, para poder estar como en comunión con propiamente la sociedad o el grupo que lo está uniendo. Entonces, durante muchos siglos, pues obviamente estaba únicamente el derecho civil, se regulaban las relaciones que iban teniendo las partes, que iban teniendo los ciudadanos, que iban teniendo los ciudadanos con respecto del Estado, el Estado con los particulares en sentido contrario, pero pues no había un ánimo de lucro, no había algo que pudiéramos decir, ah, bueno, tal persona busca el verse beneficiado económicamente de una manera, ¿no? Lo que al final del día se regulaba era únicamente el intercambio, al inicio era el trueque, es decir, si yo tenía, no sé, un zapato y alguien tenía algo de comida, pues lo que hacíamos era tratar de intercambiar estos bienes, ¿para qué? Para satisfacer alguna necesidad. No había como un precio, no había como una forma de poder catalogar, por así decirlo, este intercambio, ¿no? O cuantificarlo más bien. Entonces, propiamente, pues estaban estas relaciones, estaba el trueque. Es hasta la Edad Media donde precisamente el tema de las cruzadas va generando como cierto conflicto con respecto a este intercambio de bienes, ¿no? Sabemos por algunas películas, a los que les gusta la historia, que se ponen a leer a lo mejor y la historia de Europa, que principalmente pues es la base del conocimiento y de la estructura de la sociedad occidental, pues que durante más o menos unos 10 siglos, pues los reinos, las poblaciones que se encontraban en Europa, en Asia, en África, pues se encontraban en cierta disputa por algunos de los territorios correspondientes a la cristiandad, ¿no? Y también, pues, precisamente este tema del intercambio de estas mercancías o de estos bienes que pues estaban interesados en tener y que también buscaban pues un control de estos lugares que para ellos religiosamente un beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué propició? Pues obviamente que los señores feudales, que eran como los dueños de un pedazo de tierra, eh, le dijeran a la gente, ¿sabes qué? Pues vente a vivir, yo te protejo en mi tierra, a cambio de que tú vayas trabajándola, y a su vez, pues tú me tienes que dar los frutos de esos bienes, ¿no? Obviamente, como se empiezan a encerrar por el peligro que representaban las invasiones, pues en poco a poco empiezan a surgir ciertos grupos sociales, que en este caso son los comerciantes o los burgueses, ¿no? Que se empiezan a especializar en la realización de ciertas actividades y que al final del día lo que busca es satisfacer esta necesidad. Entonces ahí propiamente donde nace el derecho mercantil y va teniendo una separación con respecto del derecho civil, ¿sale? Entonces vamos aquí a poner de este otro lado al derecho civil. Normalmente cuando en la misma estructura de cuando el derecho busca, la teoría del derecho busca definir lo que es el derecho, pues normalmente lo que buscamos es identificar cuál es el objeto y cuáles son los sujetos que están interviniendo. Hay diferentes teorías que precisamente en búsqueda de esta definición de lo que es el derecho, proponen precisamente ya sea de una o de otra, o incluso de una característica mixta, el poder definir, conceptualizar lo que es el derecho. Entonces, ¿qué podríamos decir en un primer momento que une a estas dos ramas? Pues que es el conjunto de normas jurídicas que regulan el intercambio.
Pero como ya les decía hace un momento, ¿no? En el derecho mercantil, pues se encuentra este intercambio de bienes, en el derecho civil también, y qué es lo que al final del día, pues lo podemos definir si nos vamos como en esta primera concepción, que precisamente lo que está centrándose es en el objeto, pues no tenemos una definición clara de dónde llega una y de dónde llega, hasta dónde llega la otra, ¿no? Simplemente es un intercambio de bienes. Obviamente genera conflicto porque pues no podemos, ¿sabes qué? Pues es que estoy ante este contrato o ante este acto, estoy frente a lo que es un acto del derecho mercantil o estoy frente a un acto de derecho civil. Si nos quedamos únicamente con esto, pues no tenemos las bases suficientes como para agarrar y decir, ah, bueno, estoy frente a uno, estoy frente a otro. Otra de las teorías jurídicas lo que busca o lo que nos dice es que el derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que regulan las o los actos de los comerciantes. Aquí también nos encontramos con un problema. Vamos a entrar, o el derecho mercantil, pues entra propiamente a lo que es el comercio. Y ante esto, pues, ¿qué nos estamos encontrando? Precisamente una limitante, porque bueno, ¿quién es el comerciante? Normalmente cuando definimos algo lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Sería la persona que realiza actos de comercio. Sin embargo, ahí vamos a tener un conflicto, porque al final del día, ¿qué es el comercio? O sea, ¿qué vamos a poder decir de qué es el comercio? Pues es lo primerito con lo que vamos a encontrarnos y que nos dice los diccionarios, es que el comercio, pues es el carácter económico que implica un intercambio de bienes. Entonces, volvemos ahí a entrar en conflicto en el sentido de decir, bueno, si en este intercambio de bienes no puedo diferenciar cuando estoy frente a lo que es la regulación civil o el derecho civil con respecto del derecho mercantil, pues no puedo definir con respecto a los sujetos que lo realizan. ¿Por qué? Porque al final del día tengo que volver a tocar la definición de lo que implica el comercio, que es un intercambio de bienes. O sea, entra en conflicto estas definiciones y este, pues vamos a tener precisamente como una carencia para poder identificar cuándo estamos frente a uno, cuándo estamos frente a otro. Y también en el sentido de que en muchas de las ocasiones, y atendiendo un poco a esta definición, hay actos de comercio que no necesariamente realizan los comerciantes. Pensemos, por ejemplo, en un título de crédito, pensemos, por ejemplo, cuando vas y aperturas una cuenta al banco. Al final del día, cuando tú vas y aperturas una cuenta de ahorro al banco o cuando vas y una persona presenta un cheque o va a pagar con un cheque, pues la persona no necesariamente es un comerciante, ¿no? Pensémoslo en, no sé, en un ama de casa, pensémoslo en, no sé, pues sí, principalmente como en un ama de casa, ¿no? Que se dedica a las tareas del hogar y que pues no tiene o no realiza actos de comercio, sino simplemente está firmando un documento, que en este caso es de carácter mercantil, para satisfacer una necesidad. Ella no tiene ninguna intención de realizar un acto de comercio o de realizar un intercambio de bienes. O sea, ella simple y sencillamente lo que quiere es entregar este documento que avala una cierta cantidad de dinero. Entonces ahí pues también entramos en conflicto porque no necesariamente las personas que realizan un acto o que tienen un vínculo con un acto en materia mercantil, pues son comerciantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que alejarnos un poco de estas dos teorías, la teoría objetiva, que es esta que tiene que ver con el objeto, que es, ya lo mencionaba, el intercambio de bienes, y con la teoría subjetiva, que en este caso, de manera específica, es en cuanto a los sujetos que están interviniendo, los comerciantes, y pues obviamente, como estas dos teorías entran y tienen conflicto,
em, pues las tenemos que hacer a un lado, ¿no? ¿Qué criterio podemos tomar para poder definir? Pues bueno, este criterio yo lo leía en un librito que hace unos 14 años que sacó la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en conjunto con su Instituto de Investigaciones Jurídicas y Editorial Nostra, de la maestra María Susana Dávalos Torres, que ya dice, tenemos que tomar un criterio formal. ¿Qué implica este criterio formal? Adelante con respecto a las fuentes. Este criterio nos dice que vamos a encontrarnos ante el derecho mercantil en todos los actos que el legislador tenga a bien considerar como actos mercantiles. Es decir, el legislador es el que va a definir, va a determinar qué es un acto mercantil y cuáles van a ser en específico. A diferencia de la legislación civil o a diferencia de la legislación en materia penal, que pues podríamos decir que hay un texto normativo donde todo se contenga en materia civil, pues en materia, perdón, mercantil, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues una serie de diversas regulaciones que van a tener y contener cuáles van a ser los actos mercantiles. El Código de Comercio actualmente y que nosotros, y que es vigente y que regula en todo el territorio nacional, ya es demasiado viejo. Es a finales, su creación es a finales del siglo XIX y obviamente pues esto, la vida en cuanto a la estructura social, en cuanto a las actividades económicas ha cambiado demasiado. Al final del día, este, pues ha tenido que cambiar como ciertas cosas, ciertas formas de entenderlo, pero ha dado, y que precisamente estos cambios han dado pie a que surjan nuevas legislaciones. Por ejemplo, con el tema que ya les mencionaba de los cheques, no sé si sabían que esta regulación pues viene eh, propiamente en una ley general de operaciones y títulos de crédito que hay pues precisamente la ley y el legislador, ¿qué es lo que hizo? Pues manifestar qué documentos se tienen que considerar como un título de crédito, cuáles van a ser las reglas que van a tener cada uno de ellos y de manera particular un cheque, un pagaré, y demás documentos, ¿no? Que al final del día, pues esta ley, pues lo que busca es regular precisamente este documento que es meramente mercantil. Entonces, con este, con este documento, ¿qué es lo que se busca? Precisamente que se regule esta actividad. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues que el mismo legislador identifique qué actos van a ser los que nos van a regular en materia mercantil sin necesidad de meternos en esto de que si es un intercambio de bienes, que si el sujeto es un comerciante, o sea, simplemente el legislador se limita a decir, ¿sabes qué? Estos son, este es un acto mercantil, te encuentras frente a un acto mercantil y pues, tiene que ser resuelto ante una controversia con la legislación mercantil. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a poner el criterio formal, que es el conjunto de normas que regulan todos aquellos actos que el legislador ha considerado como actos mercantiles. ¿Sale? Permítanme.
perdonen, pero es que tengo ciertas mascotas que de pronto son medio latosos, pero bueno, continuamos. Entonces, este es el criterio formal, es el que me gustaría que tomaran precisamente para poder identificar cuando estamos frente al derecho mercantil. Este, También, cuando yo estudiaba, y esto se los quiero compartir, bueno, no había como tanto este criterio o esta forma de definir el derecho mercantil. Simplemente los profesores lo que se limitaban a compartirnos era precisamente ceñirse únicamente a una o a otra teoría. ¿Es teoría objetiva o es teoría subjetiva, ¿no? Como ya les mencionaba, pues nuestro Código de Comercios tiene muchísimo tiempo, prácticamente siglo y medio, y pues obviamente se ciñó precisamente a una de estas dos teorías. Eh, Se quiso incluso en un momento determinado pensar que podía haber como una identificación con respecto a una teoría ecléctica que combinara la teoría objetiva con la teoría subjetiva y que pudiéramos identificarlo. Sin embargo, bueno, ya lo mencionaba que pues al final del día estas dos teorías pues entran en conflicto, juntas no terminan por resolver. Creo que precisamente el criterio formal es el que da una mayor amplitud y una mayor estabilidad con respecto a la resolución de lo que es para nosotros el derecho mercantil. ¿Qué también tenemos que tomar en cuenta? Eh, pues sí, ya tiene muchísimo tiempo nuestro Código de Comercio, como ya se los ven expresando al inicio de la sesión, y al final del día lo que nosotros hemos de buscar, damos una mejor definición y que nos permita comprender cómo o ante qué actos estamos realizando. ¿Sale? No sé si ya habrán tomado, si me puedes ayudar a lo mejor, Misael, un poco de lo que es la teoría del acto jurídico. No sé si ya tomó un acto jurídico y personas. ¿Misael? ¿Qué tal? Buenos días. Ay, no, ahorita sí me agarraste en curva, como que no, no recuerdo. ¿Me podrías dar un ejemplo? Y acto jurídico. ¿Qué es el acto jurídico y personas? Bueno, ¿qué es el acto jurídico propiamente, no? Bueno, no te preocupes. Aquí les voy a ayudar un poquito a resolver las dudas. Y bueno, ¿qué es lo que podemos decir de un acto jurídico? Un acto jurídico es aquel acto realizado por el hombre que tiene un impacto legal o que tiene un impacto con respecto a la realización de ciertas, o que puede tener una consecuencia jurídica. La teoría, hay muchísimos libros de eso, eh, que lo mencionan como el acto jurídico, que es el hecho jurídico, y que incluso en ocasiones, si no me recuerdo, es la teoría francesa o la teoría alemana, no, más bien la teoría alemana, la que habla precisamente de que se tiene que entender como negocio jurídico. Da ciertas características las teorías con respecto a lo que es un acto y a lo que tendríamos que entender por un hecho. Un hecho son simples acontecimientos que surgen en la realidad, en la vida del hombre, pero que tienen ciertas implicaciones para él sin que medie su voluntad, por así decirlo, ¿no? Hace poquito, en España, por ejemplo, creo que fue esta semana o la semana pasada que hubo un acontecimiento natural, hubo un desastre natural y pues obviamente este desastre natural que no tiene nada que ver con una voluntad de parte del hombre, pues perjudicó a una comunidad de este país y pues obviamente generó pues muchas circunstancias jurídicas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en el caso de que se haya destruido las casas, los automóviles, que se hayan, como, no sé, perdido mercancías ante estos acontecimientos que no fueron por voluntad de las personas, pues que generó, pues precisamente que haya una consecuencia jurídica. La naturaleza, pues simplemente lo propició, ¿no? No fue de que llegara alguien y que dijera, bueno, es mi voluntad ahorita
se genere una tormenta o que haya demasiadas lluvias y que propicie que se destruyan casas, que se destruyan negocios, automóviles, que se pierda mercancía. No, o sea, simplemente se dio y pues obviamente esto generó un acontecimiento jurídico, ¿no? En el sentido de decir, bueno, las personas que perdieron sus automóviles, pues van a tener que ver la forma en la que se les tiene que resarcir el daño, ¿no? En este caso las aseguradoras, que es un hecho que no tienen como controlado, pero que pues están previstos en un contrato, ¿no? Que es ahí el contrato en este caso es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque media la voluntad del hombre. Y para que pueda mediar la voluntad del hombre, pues tiene que cumplir como con ciertas reglas y principalmente que sea de manera libre, que sea de manera espontánea y que también se tenga una capacidad para poderlo ejercer. Entonces, obviamente, pues también tendríamos que tocar un poquito lo que es un acto, en este caso el acto mercantil, ¿no? En cuanto a la definición, podríamos tomarlo igual que en el acto jurídico, que en este caso es que las personas, bueno, que son todos aquellos hechos, todos aquellos actos en los que las partes, una de las partes, tienen la voluntad de realizar cierta acción y con esta realización, una de las partes o ambas están buscando o tienen el ánimo de lucro. Pero, ¿qué es el lucro? El lucro lo podemos identificar según el diccionario de la Real Academia. Y permítanme un momento. Como lucro vamos a entender que el ingreso, toda aquella ganancia, creo que me sacó. Pero bueno, ya estamos de regreso. Les comentaba, ¿no? El tema del lucro, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Precisamente que lo tenemos que entender como un ingreso, como una obtención de algo, de un beneficio a partir de una determinada cosa o actividad. Esta es como una de las principales diferencias que vamos a encontrar con respecto al derecho civil también, en el sentido de que el lucro lo que nos permite es, o lo que le permite al comerciante es obtener una ganancia en materia económica, que es precisamente el ánimo de lucro lo que lo va a identificar. ¿Sale? No sé si hasta el momento queda clara cuál es la definición de lo que podríamos entender como derecho mercantil y lo que podríamos comprender como la división o la separación que tenemos con el derecho civil. Misael, ¿te queda claro? Sí, 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 profe, hasta el momento sí. Perfecto. Creo que me tocó ser. Perfecto, pero pues ya los demás se tendrán que poner se tendrán que poner al corriente. Y a ver, permíteme tantito. Bueno, ya les compartía precisamente el origen de lo que es, del cual tuvo el derecho mercantil, que precisamente nació en la Edad Media, y que, bueno, ya les mencionaba, ¿no? Que cuando nace el derecho mercantil, cuando nacen propiamente las, las actividades comerciales, pues obviamente eran muy diferentes a lo que actualmente tenemos, ¿no? Obviamente, con el transcurso de la historia, con el transcurso de cada uno de los eventos que nos hemos encontrado a lo largo de la existencia del ser humano y propiamente, si lo queremos ver
en cuanto a, o la filosofía lo quisiera ver en cuanto al conocimiento, pues también hemos tenido como ciertos cambios, ciertos avances, era muy diferente el pensamiento, la mentalidad que tenía el ser humano, que tenían las comunidades europeas, perdón, incluso más allá que las comunidades europeas, las comunidades de los diferentes pueblos que se encontraban, pues ha ido cambiando, ¿no? Queremos pensar la estructura social del feudalismo, pues implicaba un encierro, implicaba una actividad económica, pues únicamente de autoconsumo, ¿sale? Y ahorita me marcó que ya va a terminar esto, pero bueno, le seguimos y en 5 minutitos cerramos la sesión y nos volvemos a unir. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace precisamente como eh, pues era una forma muy diferente de concebir pues las actividades que el ser humano iba teniendo, ¿no? Ya les decía, en el feudalismo pues era algo mucho de autoconsumo, generamos justo lo necesario para poder sobrevivir, como para poder defendernos, y ahí se quedaba. Con la aparición de los burgueses o con la aparición de los comerciantes que empezábamos a generar para acumular, que obviamente pues esto nos trae otra forma de pensar económicamente, otra forma de vivirnos, de experimentarnos con respecto a a la economía, con respecto al intercambio de bienes, y que esto que genera, pues precisamente el que se vaya experimentando de otra manera, ¿no? Si lo queremos ver una vez que termina la Edad Media, que es más o menos aproximadamente, y hay algunas situaciones que la misma filosofía considera que no deberían de tenerse en cuanto a la temporalidad del inicio y del final, pero el hecho que marca como por así decirlo, o que marca muy importante el cambio de pensamiento, pues es el descubrimiento de América por parte de los europeos. Recordemos que ellos pensaban que el planeta pues que era en una sola dimensión, que era plano, que el mundo era plano, que no había, o sea, que si uno terminaba en los límites del mar, pues lo que iba a hacer iba a caer a la nada propiamente, y pues también se pensaba mucho todavía con el pensamiento religioso era el que daba totalmente la razón a estas experiencias, ¿no? A la experiencia de la enfermedad, a la experiencia de la riqueza, y obviamente cuando se descubre América, pues obviamente los paradigmas en cuanto al pensamiento se quiebran, y no nada más en cuanto al pensamiento, sino también en cuanto a las actividades, que es lo que propicia precisamente que la gente empiece a cambiar. El ser humano entra en crisis en el sentido de decir, yo pensaba que era el único de la creación, con el descubrimiento de América, como europeos, como africanos, como asiáticos, nos damos cuenta que no, que hay algo más allá y y yo ya no soy el centro de la creación que o propiamente la religión me venía vendiendo, ¿no? Y que sostuvo por mucho tiempo el pensamiento en cuanto al conocimiento, el pensamiento en cuanto a las relaciones. Se resquebrajó y pues propiamente empezó a cambiar las cosas. Ya no es necesario el autoconsumo únicamente para sobrevivir, ahora es más importante o es más rico aquel que acumule. Y obviamente, pues esto generó pues un cambio impresionante, ¿no? Si nos vamos o si tienen la oportunidad como de revisar un poco la historia mínima de México o historia universal, pues nos vamos a dar cuenta que principalmente había tres reinos que estaban peleando precisamente quién iba a ser el mejor en cuanto a la acumulación. Obviamente por la temporalidad, em, por el soporte que todavía gozaba un poco la iglesia con respecto a España, pues fueron los que acumularon más. Desafortunadamente no hubo como, posterior ya no hubo un avance con respecto a esta economía únicamente con la acumulación. Y el oro, la plata, pues se sumió únicamente al acumular y no a generar otro tipo de recursos, que a diferencia, conforme fue avanzando el tiempo, a diferencia de España, pues Inglaterra sí lo supo aprovechar, ¿no? Con estas 13 colonias
el pensamiento inglés tenía otra estructura en el sentido de decir, bueno, yo no tengo una colonia en la cual pueda sacar oro, en la cual pueda sacar los metales preciosos. Tengo una colonia que pues tiene bienes, tiene pieles, tiene recursos naturales que yo puedo aprovechar. Entonces, ¿qué es lo que hacía Inglaterra? Pues robaba eh, el oro y la plata que extraía España de sus colonias en América, los robaba en los barcos, y ahí los corsarios y los piratas y todo, que precisamente pues eran financiados por la corona inglesa para robarle a los españoles, y pues poco a poco también fueron transformando los bienes de de su propia colonia, ¿no? Que eran estas 13 eh, que pues eran ricas en cuanto a los bienes. Esto obliga a que precisamente Inglaterra cambie su forma de pensar, ya no es la acumulación, sino el cambio de estas materias primas que iba sacando de las 13 colonias, ¿no? Que es con la primera revolución industrial. Obviamente esto generó un cambio enorme porque este, mientras España iba o seguía en la postura de ir acumulando, Inglaterra lo que estaba buscando era precisamente transformar sus bienes. Y esto fue una diferencia abismal que le propició un estancamiento a España, que actualmente pues todavía tiene y va arrastrando, y a a todas las colonias que pues propiamente tenían o estuvieron a cargo de España. ¿Sale? Vamos a cerrar esta sesión porque si no nos va a sacar, y regresamos con el mismo link. ¿Sale?